Vamos a divertirnos como locos aprendiendo. Sube, baja, piensa, deja la pereza. La ciencia te llama, es naturaleza. Nada es tan extraño como no aprender. Ríete de Galileo que miraba al cielo. Ríete de las locuras de Aristóteles. Ríete con las leyes de Newton. Bueno, continuamos, chicos. ¿Qué es la carga? Del despeinado de Albert Carga. Einstein. ¿O qué es cargar? Más bien. La carga se define como el exceso de electrones, carga negativa, o el defecto de estos. Y entre paréntesis, carga positiva. Y entonces des en cuenta que de una vez estamos hablando de que la carga depende de los electrones, por lo menos clásicamente. ¿Sí? Cuando hablo de clásicamente estoy hablando de la física clásica, es decir, más bien, si yo tengo un objeto y le coloco electrones de más, la carga es negativa. Si tengo un objeto y le quito los electrones al objeto, la carga es positiva. ¿Bien? Y entonces ustedes ya se deben estar imaginando por qué la carga depende de los electrones. Ya todos tenemos, no nos hagamos los inocentes, todos tenemos más o menos una idea de cómo es el átomo, ¿no? En toda la serie sale el átomo, este dibujito. No es para nada desconocido, ¿no es cierto? Nos estamos adelantando, pero Chito, ¿sí? Sabemos que los electrones son esos que están dándole vueltas al núcleo, ¿no es cierto? ¿Sí? Sabemos que en el núcleo están los protones y están los neutrones, entonces simplemente uno no puede definir la carga en términos de las cargas positivas, que van a ser los protones, por aquello de que están en el núcleo, y uno no puede sacar esas cargas del núcleo, ¿sí o no? O por lo menos no lo puede hacer tan fácilmente. Tendría que quebrar el núcleo, o sea, fisionarlo. Una fisión nuclear y ya sabemos lo que pasa, ¿no es cierto? Entonces digamos que por eso es que clásicamente se define el hecho de cargar de esta forma. ¿Listo? La carga es el exceso de electrones o el defecto de estos. No vamos a decir el valor de la carga eléctrica todavía. Nos vamos a ahorrar eso para el final, para la conclusión de JJ Thomson. ¿Ok? Para concluir con todas las de la ley. Pero si hablemos de una vez de algo que nos interesa para allá. ¿Sí? Es decir, estamos pendientes de las formas de cargar. Y entonces una primera forma de cargar es por rozamiento. Y entonces es cuando sencillamente, lo mencionaba tal vez la clase anterior, o todos esos fenómenos eléctricos, uno va caminando por el centro comercial con un amigo, cuando se podía caminar, ¿sí o no? Les decía yo, hace 5 meses no salgo, hace 5 meses no me monto un Transmilenio. ¿Sí? Pero de pronto está caminando ahí y de pronto se pega un corrientazo. Y estamos ante una forma de cargar. Hacíamos la vez pasada la clase anterior con este tubo de plástico, lo frotaba y levantaba los papelitos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está sucediendo? Que estamos cargando por rozamiento, y esa es una forma de cargar que los mismos griegos se dieron cuenta de eso. Tengo dos objetos, miren por ejemplo estos dos objetos, verde, naranja, ¿no es cierto? Pero son del mismo material, y si los acerco, ¿cuándo están más cerca? ¿Así? ¿O así? No olviden ustedes que la fuerza de rozamiento es la fuerza más chévere de la naturaleza. ¿Cuándo están más cerca? Pues cuando hay rozamiento está más cerca, porque el rozamiento es una forma de maximizar el contacto. Si estos dos objetos son iguales, miren, son del mismo plástico, es más probable que electrones de este objeto se vayan a este objeto, o electrones de este objeto se vayan a este objeto. La verdad es que si los dos objetos son iguales, es igualmente probable. ¿Qué pasa? Que nosotros demostramos prácticamente con este tubo y el pantalón o la camisa. ¿Qué pasa cuando hacemos esto? Que son materiales diferentes. Es decir, las estructuras electrónicas de estos materiales seguramente son diferentes,
y entonces lo que va a suceder es que se va a cargar este material o sí, los electrones de esta camisa se pueden pasar al tubo de plástico y entonces el tubo de plástico queda cargado positivamente. O sea que cuando uno habla de rozamiento realmente lo que estamos es maximizando el contacto y es un fenómeno escasamente superficial y local en ese lugar donde se tocaron los elementos. O sea, digámoslo así, sí, lo puedo colocar aquí de una vez. Tengo un material 1, tengo un material 2, diferentes. Cuando hay rozamiento entre ellos se maximiza el contacto y si se maximiza el contacto puede que después cuando lo separe esta superficie quede con esos menos que significan exceso de electrones y esta superficie quede con estos más que significan exceso de electrones. Y voy a ser exagerado porque vale la pena ser exagerado. Ese es un fenómeno local y es un fenómeno superficial, es decir, en la superficie. En la superficie. ¿Sí? Y aquí, el segundo material. Perdón. Si este quedó cargado negativamente, tiene electrones de más en la superficie. Y digamos que 4. Y entonces aquí hay estos mases que voy a colocar acá. No significa que haya colocado cargas positivas allá. Lo que significa es que le quité electrones a esos 4 átomos. ¿Sí? De alguna forma, des en cuenta que también estamos pensando en los principios clásicos de la carga, pero los enuncio a continuación. ¿Listo? Y entonces, simplemente, ¿cómo colocarían una definición de cargar por rozamiento? El rozamiento es el proceso de cargar en el cual materiales que tienen diferentes propiedades al ser rozados uno contra el otro, hay transferencia de cargas. Es tan así que si uno coge, si esto es plástico contra piel, el plástico queda cargado negativamente y la piel queda cargada positivamente. Seguramente los que hicieron este experimento no están hablando de la piel humana, o puede que sí, no creo la verdad. Ustedes saben que hay gente que le gusta coger y ponerse a los animalitos encima, ¿no es cierto? Entonces seguramente están hablando de piel de animales. Entonces si froto plástico contra piel, el plástico cargado negativamente, exceso de electrones, y esos electrones se le quitaron a la piel. En cambio, si es una varilla de vidrio contra seda, la varilla de vidrio queda cargada positivamente y la seda queda cargada negativamente. Lo cual significa que esos electrones de más que tiene la seda, ¿sí?, se le quitaron a la varilla de vidrio. Eso es carga por rozamiento. ¿Listo? Segundo, inducción eléctrica. Cojamos un conductor. Este dibujo ya lo hemos hecho. Cojamos un conductor. Bien. Y coloquemos esas carguitas. Más bien sabemos que hay muchas carguitas. ¿Sí? Demasiadas carguitas. Pero coloquemos ahí unas cuantas, unas que podamos pintar para ese tamaño. Coloquemos los electrones con naranja. ¿Ok? Así. Y entonces miren que ese objeto está neutro. ¿No es cierto que está neutro? Es decir, si yo exagero, puedo colocar por aquí otra carguita y por aquí. Es decir, piensen que todo ese conjunto del material está así. O sea que está neutro, pero también está homogéneamente neutro. ¿Qué pasará si yo cojo uno de estos objetos, digamos este de acá? Este de acá que lo tengo aquí de papayita, que está cargado negativamente, y se lo acerco allá. Ojo porque a ver, sí, va a tocar hablar de propiedades de las cargas. Hablemos de una vez de las propiedades clásicas de la carga. Y entonces uno debería empezar las propiedades clásicas de la carga por ley de Coulomb, Charles Coulomb, que tiene la pinta de la ley de gravitación universal. Y aquí coloquemos la fecha para que nos ubiquemos temporalmente, 1736, y por allá en el año de 1777 el hombre enunció la ley de Coulomb.
Y la ley de Coulomb, como quien dice, es la que va a mandar al principio de este curso. Porque la ley de Coulomb dice, miren, si tengo un par de cargas, ¿sí? Carga 1, carga 2, y están separadas una distancia, ¿sí? Entonces la ley de Coulomb dice que la fuerza entre la carga 1 y la carga 2 es proporcional al producto de las cargas, ¿sí? Sobre el cuadrado de la distancia. Eso es lo que dice la ley de Coulomb. Y entonces des en cuenta que esto tiene la misma forma de la ley de gravitación universal. Eso es una curiosidad. Pero en este caso, simplemente la fuerza entre la carga 1 y la carga 2 va a ser igual a esta constante, carga 1 por carga 2, el cuadrado de la distancia. Esta ley de Coulomb es la que nos va a dar para hacer ejercicios en esta primera parte del curso, ¿no? O sea, que me está diciendo que la fuerza entre un par de cargas es proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. ¿Ok? Y entonces ten en cuenta que yo quería hablar allá de inducción eléctrica, pero me tocó hablar de la fuerza porque entre objetos cargados hay fuerza eléctrica. Y vayan pensando ya en los benditos papelitos. ¿Sí o no? Y la fuerza está por esto, y aquí podemos colocar para que quede más bonito, pero lo vamos a hablar después, esto, porque esto es una cantidad vectorial. La dirección de la fuerza, esto tiene una dirección. O sea que, ojo, ¿qué es carga? El exceso de electrones, carga negativa, o el defecto de estos, carga positiva. Las cargas se comportan clásicamente de esta forma. Hay fuerza entre ellas, ¿no es cierto? Pero ojo aquí, definitivamente hoy sí me hizo falta tablero. Me faltan hablar de propiedades clásicas de la carga, ¿sí? Entonces digámoslo aquí. Las cargas C, o coloquémoslo así como se debe colocar más bien, ley de signos. Y se los voy a colocar aquí abajo, ley de signos. Cargas del mismo signo se repelen, de signo contrario se atraen. Parece una ley de la vida, ¿sí o no? Hoy estamos hablando de formas de cargar, ya sabemos lo que es una carga, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, si yo, por ejemplo, estas dos cargas tienen signos iguales, o sea, las dos tienen carga positiva, puedo pintar también pensando en la isotropía del espacio, tanto que he fregado con eso que cada rato me acuerdo, que esta es la fuerza que la carga 1 le hace a la carga 2, y esta es la fuerza que la carga 2 le hace a la carga 1. Eso es si tienen signos iguales. Y tercera ley de Newton, del mismo tamaño y en direcciones contrarias. Ok, pero si tienen signos distintos, hay atracción. Entonces ya las fuerzas no van a ser así, sino que por aquí estará la fuerza que le hace la carga 2 a la carga 1, y por aquí la fuerza que le hace la carga 1 a la carga 2. ¿De acuerdo? ¿Sí? Isotropía del espacio sobre la línea que las une. Lo que siempre he criticado, ¿no? Pensemos aquí en este espacio y ya lo borro. Tengo dos cargas. Digamos que las dos son positivas. Digamos que alguno dice, uy, se va a repeler, y pinta la fuerza para allá. Entonces, ¿qué le dice uno? Descachado, ¿no es cierto? Isotropía del espacio significa que el espacio se forma igual en todas las direcciones. Para las fuerzas significa que este tipo de cargas estén aquí, centro y centro, sobre la línea que las une. ¿Listo? Ok. Bueno, ojo que me metí aquí de una vez porque tocó en este berenjenal en el que estamos. Carga, propiedades de las cargas, ley de Coulomb. Miren la fecha, 1736-1806. El hombre ya tenía claro el comportamiento cuantitativo de las cargas, incluso antes de que este señor Thomson hubiese descubierto el electrón, ¿ok? Y por tanto el electrón y el protón, y más adelantico el neutrón. ¿Listo? Entonces ten en cuenta cómo va la historia. O sea, la historia, si mi tablero es desordenado, puede que la historia lo sea más, ¿no es cierto? Es una cosa
caótica, vamos avanzando. Este fulano hace una cosa, este fulano dice otra cosa. Así es la historia, un movimiento browniano. Se me acaba de ocurrir. Y entonces, ley de signos, vamos ahí, propiedades clásicas de la carga. La carga está cuantizada. Y uno escucha ese término cuantizado y eso suena a cuántico. Y eso suena a que me estoy metiendo en otro cuento. Y no, resulta que la palabra cuántico es una palabra sencilla. Cuántico significa contar. ¿Bien? Y entonces cuando uno dice que una variable está cuantizada, lo que quiere decir, y suena más bonito, es que la variable es discreta. O en otras palabras, que hay una mínima unidad de cantidad, ¿sí? Y que todas las otras cantidades son enteros, múltiplos enteros de esa cantidad. Entonces, como nos estamos adelantando, pues qué carajo, ya tocó dar números. Dense cuenta que el señor J.J. Thomson, por aquí lo coloqué, no lo coloqué, descubrió el electrón. ¿Bien? Pero el señor que descubrió el electrón ni siquiera llegó a la carga del electrón. Realmente él descubrió fue la relación entre la carga y la masa del electrón. El numerito, la división entre ellos. Hoy en día sabemos que la carga del electrón es 1.6, 1.60, coloquémoslo con 3 cifras significativas, por 10 a la menos 19, C mayúscula. Y entonces no, ese C mayúscula, pues es en honor, adivinen de quién, pues del señor Coulomb. O sea, uno dice 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Y por aquí apunté el datico para mostrárselo. Miren, en mi hojita desordenada, qué loco, porque nosotros vamos a utilizar este número con 3 cifras significativas, pero con la precisión de hoy en día. Miren, la carga del electrón es, coloquémoslo aquí. No se la van a aprender ustedes con esa precisión. 1.60, 21, 76, 53. Con una precisión de 14 por 10 a la menos 19 coulombs. O sea, esa es la precisión que tenemos de ese número, que es la carga fundamental hoy en día. Por supuesto, ojo, estamos en propiedades clásicas de la carga. Si ven esa precisión en este número, el que vamos a utilizar nosotros con 3 cifras significativas, 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Y entonces, que la carga esté cuantizada, ojo, dentro de la física clásica. Hoy ya sabemos que esos electrones se pueden dividir, que los protones están compuestos de quarks, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero estamos hablando de la física clásica. Todavía estamos hablando de la física clásica. De imaginarse esos electrones como si fueran partículas individuales, y por ejemplo cuando hacemos estos procesos de rozamiento simplemente se pasan a este lado tantos electrones, de allá quito tantos electrones, pero no puedo quitar o poner de a medio electrón o de a un tercio de electrón. Dentro de las propiedades clásicas de las cargas significa que la carga está cuantizada. Carga, definición de carga, ley de Coulomb, ley de signos, y la carga está cuantizada. Tengo mis propiedades clásicas de la carga. Voy a borrar un poco, dejemos el resumen aquí. Carga, o sea, ¿qué es la carga? La carga es el exceso de electrones, la ley de Coulomb. Misma forma que la ley de gravitación universal, pero diferente, ¿sí o no? Porque en la ley de gravitación universal las masas solamente tienen derecho a atraerse. Aquí no dije cuánto valía la K. ¡Ja! ¿Sí ven? K. La que vamos a usar nosotros, 9 por 10 a la 9. Y si uno se pone a mirar esto, estos son newtons, estos son metros cuadrados, y esto es coulomb por coulomb, que son las unidades de carga, coulombs cuadrados. Y tengo las unidades de la K. Y la ley de signos, y que la carga está cuantizada. Estoy en inducción eléctrica, porque estamos mirando las formas de carga. Y entonces, como quien dice, hagamos ese monacho otra vez acá. O hagámoslo más bien, voy a mirar a ver qué se les ocurre a ustedes. Digamos, cojo un objeto que está cargado negativamente, que tiene exceso de cargas en la superficie, y lo acerco acá.
Miren, aquí coloqué el exceso de cargas en la superficie. ¿Listo? Y se lo acerco a este pedazo de conductor. No sé si lo había dicho. Se lo acerco a este conductor. ¿Qué sucede? Y entonces, acabamos de ver la ley de signos, por eso nos tocó devolvernos. Cargas del mismo signo se repelen. ¿Será que este dibujo, y yo lo he visto en algunos libros, será que ese dibujo de lo que sucede, será que ese dibujo puede quedar así? ¿Sí? La verdad es que yo he visto ese dibujo y no me gusta ni poquito. ¿Sí? Más bien uno debe colocar los protones en su lugar, porque esos no los voy a quitar. Esos no los voy a quitar. No coloqué el mismo número de cargas, de hecho ustedes imagínense que son muchas. Tan así, mejor dicho, digámoslo de una vez. Si tengo cobre, que es material conductor por excelencia, ¿no es cierto? Si tengo 1 centímetro por acá, 1 centímetro por acá y 1 centímetro por acá, tengo 1 centímetro cúbico de cobre. 1 centímetro de cobre tiene 2.4 por 10 a la 24 electrones libres. ¿Sí? Entonces miren este número en 1 centímetro cúbico de cobre, que es un material típicamente conductor. Entonces yo pinto aquí unos cuantos apenas. ¿Ok? Y entonces, cuando acerco el objeto cargado, lo que sucede es que algunos electrones, no todos de hecho, simplemente digamos que unos cuantos, por aquí se quedará 1, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, pintemos otro acá. ¿Vieron? Algunos electrones se van para ese extremo. Entonces la pregunta es, ¿el material está neutro? Y la respuesta es sí, porque no lo toqué. ¿Sí? ¿Está homogéneamente neutro? La verdad es que no. ¿Sí? Porque en este lado va a haber densidad positiva de carga y en este lado va a haber densidad negativa de carga. ¿Sí? O entonces olvidémonos de este dibujo, porque este dibujo es como si se desbaratara la materia. Puedo correr todas las cargas muy bien. Sí, de repente significa algo. Y ustedes lo ven en los libros, pero no hay que ser más exagerado para no ni siquiera intentar confundirse. Miren que eso es lo que se llama inducción eléctrica. Eso es lo que se llama inducción eléctrica en conductores. O sea, el movimiento de cargas hace que las densidades de cargas cambien. Segunda forma de cargar. Tercera forma de cargar, polarización. ¿Sí? Y entonces voy a pintar el mismo monacho, pero ahora voy a decir que este material es un dieléctrico. Un dieléctrico es un material que no permite el movimiento de cargas. Y entonces volvamos a lo mismo, ¿no? Pero esta vez acerquémosle... Bueno, no importa. O sea, pintemos lo mismo. Pintemos unos cuantos protones y unos cuantos electrones. Y acerquémosle este objeto que está cargado negativamente, pero no lo toquemos. No lo toco. ¿Le pasa algo al dieléctrico? No olviden ustedes que el dieléctrico es ese material que no permite el movimiento de cargas. El plástico, el caucho, los aislantes, mejor dicho. ¿Sí? Pero de todas formas, esas cargas sienten la repulsión por esas otras cargas negativas que están ahí. Y va a suceder algo como esto. No sé, o sea, mírenlo bien cómo está. Porque es que lo que va a suceder casi que no va a ser diferente. No logré arrancar ninguno de esos electrones de su átomo, ¿sí? Pero miren lo que sucedió. Ahora, ustedes imagínense en esto. y me va a tocar quitarme otra vez el despeinado, a ver si sirve para algo. Claro, imagínense ustedes esta vaina. Bueno, que puchas, todo sea por el amor a la ciencia. Pero, uniformemente distribuido, el mechero. ¿No es cierto? Viene un ventarrón por allá y esto le queda
Siempre lo digo yo aquí en clase, pero en clase no hago eso porque no me gusta poletearme. Pero ¿será que logro arrancarlo? Pues no. No quiero ser violento conmigo mismo. Es que comparando mi pelo con un electrón, pues no aguanta, ¿sí no? Más bien digamos, sabemos que aquí está el núcleo, que estos que están dando vueltas son los electrones. Y si acercamos un electroncito aquí, coloquemos aquí un electrón o muchos, ¿sí o no? Pues simplemente estas cargas negativas que están dando vueltas se van a repeler con estas. Y entonces ese monacho o ese átomo va a quedar como, yo diría, despelucado. Pero si uno lo quiere decir en términos técnicos, pues uno simplemente dice que la densidad de carga negativa va a ser mayor a este lado que a este lado. O que no hay una simetría esférica realmente, sino, bueno, cuánticamente eso se llama de otra forma, ¿no? Pero simplemente la densidad de probabilidad no es la misma, ya no queda uniformemente cargado. Noten ustedes que cuando hacíamos inducción sobre cuando hicimos inducción y le acerqué algo negativo, algunos de estos, no todos, se fueron para acá. Los que se pueden mover, ¿sí o no? Entonces uno diría, ¿está neutro? Sí, está neutro. ¿Está uniformemente neutro? Pues no. Pues no. Porque aquí hay una densidad. ¿Y aquí está neutro? Pues si uno lo mira macroscópicamente, sí está neutro. ¿Está homogéneamente neutro? Pues sí está homogéneamente neutro. Perfectamente homogéneamente. Si lo miro aquí, también es este tamaño neutro. Pero si ya lo miro, a la escala de cada uno está polarizado. Eso es lo que es la polarización. ¿Listo? Entonces, hablemos de la cuarta forma de cargar, que es el calor. ¿Qué es el calor? En este curso de física ya lo vimos. El calor. Lo que está haciendo allá afuera es un calor más rico. Miren, ese sol está así, pero como para salir a comer helado. Yo con un tintico. Volvamos a nuestro objeto neutro y homogéneamente neutro y coloquémosle calor. Que el calor es una forma de energía. Aquí no nos vamos a preocupar por esos aspectos de la termodinámica. Simplemente el calor son joules. Es una forma de energía. Le empiezo a suministrar calor y miren lo que empieza a suceder para que ustedes lo noten. No olviden que hay muchos, ¿no? ¿Y está neutro? Sí, está neutro. ¿Y está homogéneamente neutro? ¿Y está neutro? Sí, está neutro. ¿Y está homogéneamente neutro? No. Porque si ustedes notaron lo que yo hice, lo que sucede en la naturaleza, es que a medida que le estoy suministrando calor, se están haciendo los electrones en el borde. Se están haciendo en la frontera del material, en la superficie. Los estoy dando energía. De alguna forma esa energía sirve para liberar ese mar de electrones, para promoverlos a la superficie. ¿Ok? Y entonces ya tenemos nuestras cuatro formas de cargar. Ya tenemos. Volvamos al experimento del televisor de Thomson. Volvamos al experimento del tubo de rayos catódicos. Porque ya estamos por acabar. De repente, televisor, mi metal conductor, le suministro calor, adentro saqué las partículas, le empiezo a suministrar calor y empieza a suceder esto. Debería haber colocarlo más bien como puntitos. Si uno lo ve en la vida real, allá en el laboratorio, uno no ve esos menos. Es que esos menos son aburridos. Uno difícilmente ve esto, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero lo que pasa a continuación sí lo ve. Podemos, y efectivamente hizo eso él, colocar por aquí, de alguna forma, miren, por aquí colocó, digamos que esto está en el laboratorio, colocó una placa cargada negativamente. Realmente ese dispositivo hoy en día viene allá dentro del aparatejo.
Y lo más probable es que lo hayan hecho con un dispositivo. Pero me va a ahorrar la explicación de meter eso allá para que no sea. Y aquí voy a colocar una placa cargada positivamente. Y entonces lo que va a suceder es que esos que ya sabemos que son electrones, pero que el hombre no sabía, ¿sí? Esos se van a ver repelidos por los electrones de esta placa, ley de signos, y por los electrones de esta se van a ver atraídos. O sea que lo que va a empezar a suceder es que y eso es lo que le llamaron en su momento un rayo catódico. Un rayo de electrones. Entonces imagínense ustedes a Thomson, J.J. Thomson, Joseph John Thomson, en 1897, cuando todavía no se sabía bien este asunto, no se sabe. Imagínense que ve un material acá, ¿ok? Y que lo ve con unas partículas que salen y que tienen esa propiedad de ser repelida por estas cargas negativas, de ser atraída por esta, y sale y deja la máquina prendida, cogemos el marcador naranja, y salen, realmente uno de esos, aquí yo los coloqué de color naranja, pero yo los he visto en verde, los he visto en azul agua marina, los he visto en rojo, porque lo que sucede es que depende esa radiación del color de que se vea, depende del gas que hay adentro. Uno puede sacar el aire, pero adentro puede meter otro gas. ¿Bien? Y si es un... Bueno, en fin. Y dejó esa máquina prendida todo el berraco día. Y lo que les decía hace un rato, realmente... él no solamente hizo esto, sino también metió esto en un campo magnético y no les voy a spoilear eso, ¿sí? Pero lo puedo mencionar de una vez, ¿por qué no? Hagamos aquí el rayo más colimado. ¿Qué significa que el rayo esté colimado? Significa que le mete un dispositivo, unas rejillas para que esté así más gomelo, más finito, eso significa colimar. Entonces después llegué y cogí y lo metí en un campo magnético, eso será tema de capítulos posteriores. Y eso lo que va a lograr es que puedo llegar y que todos esos electrones se confinen en una trayectoria circular. ¿Sí? Eso no es tema, hasta ahí no quiero llegar en esta primera parte del curso, porque magnetismo vamos a ver, ¿sí? Pero no por ahora. Y entonces realmente lo que midió fue la relación entre la carga, ¿sí?, del electrón y la masa, porque de este experimento, logrando medir ese radio y teniendo los valores de las otras variables, podemos sacar esta relación. Eso fue lo que midió él. ¿Listo? Entonces escribamos por aquí las constantes físicas con la precisión que acá 8.9875 9875 51.78.7 51.78.7 por 10 a la 9. Nosotros para nuestros problemas va a ser suficiente con que la K es 9 por 10 a la 9 para no complicarnos la vida. Habíamos dicho que esos son newtons, metro cuadrado, coulombs, ¿sí? Y también, ojo, también, bueno, más bien no lo he dicho, pero lo voy a decir después, ¿sí? Esta acá más bien se usa, es más importante ponerlas en términos de esta constante de la naturaleza que es la permeabilidad, ¿sí? La permitividad eléctrica, perdón. Ese epsilon 0, que es el importante, vale 8.85, les decía con todos los daticos, 8.85 por 10 a la menos 12. Y esos son coulombs cuadrado, newtons por metro cuadrado. La carga del electrón ya se las apunté, pero apuntémosla acá. La carga del electrón 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Por ahí podemos hablar de otra curiosidad, pero ya lo podemos decir a continuación. A continuación lo decimos. Una curiosidad sobre eso. Miren ustedes la carga del electrón. La carga del electrón es muy pequeñita. Para acabar de concluir este experimento, hagamos la división. ¿Cuánto vale la carga del electrón? 1.6 por 10 a la menos 19.
¿Cuánto vale la masa del electrón? La coloqué allá. Listo, miren, la masa 9.1, 9.109 por 10 a la menos 31. Pues realmente con tres cifras significativas, 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos. O sea, miren, ligeritos. Objetos pequeñitos y ligeritos. O sea, este fue el número que descubrió Thomson. No lo calculé en clase, pero aquí estoy en el curso de física divertida. 1.6 por 10 a la menos 19. Y eso dividido 9.1 por 10 a la menos 31. Eso da 1.75. Bueno, con tres cifras significativas, 1.76 por 10 a la 11. 1.76. Esa proporción fue la que encontró Thomson. Obviamente eso van a ser coulombs por kilogramo. ¿Listo? ¿Qué tal el experimento de JJ Thomson? Después de, no les lo mencionaba a ustedes, pero ¿qué son esas partículas que salen? Pues esas partículas terminaron siendo los electrones. ¿Y de dónde viene la palabra electrón? De ámbar. ¿Listo? Pero ya voy a terminar con la primera idea, que sí es un modelo, después de tanta carrera. Digamos, si la carga del electrón es 1.6 por 10 a la menos 19, entonces digamos que si un electrón, coloquemos así, el electrón tiene una carga de 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, ¿cuántos electrones o el número de electrones me dan un coulomb de carga nomás? ¿Ok? Entonces digamos que ese número de electrones, y es en cuenta la regla de 3, si ustedes saben hacer reglas de 3, es los electrones, un coulomb, 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Entonces coulomb con coulomb, ¿sí? Y entonces calculadora, 1 dividido 1.6 por 10 a la menos 19, eso da 6.25 por 10 a la 18. 6.25 por 10 a la 18. 6.25 por 10 a la 18 electrones me da un coulomb de carga. Entonces miren lo pequeñita que es la carga de un electrón. De por sí, y voy a borrar esto ya como para ir diciendo chismes adicionales que vamos a necesitar todo el semestre. Estoy que me cuento un cuento, pero lo voy a contar de la forma más seria, que a veces uno pasa por grosero. Voy a contar el cuento que me contaba el profesor Henry Londoño, amigo mío. El profesor Henry Londoño en sus clases de electromagnetismo cuenta el siguiente cuento que voy a contar, pero no voy a explicar para tratar de ser decente. El hombre dice que el túnel de la Javeriana... no, pero antes de contar el cuento toca decir algo de teoría. El problema de los chistes científicos, ¿no? ¿Sí? Resulta que nosotros definimos realmente en el sistema internacional un coulomb se define como un ampere. No, mentiras, un ampere se define como un coulomb por segundo. ¿Sí? O sea, en el sistema internacional la unidad fundamental es el ampere. Un ampere. Ampere. Que el ampere, para los que tienen más o menos idea, es unidad de corriente. ¿Ok? Entonces, un ampere es un coulomb por segundo. Y entonces uno piensa en un alambre, en el flujo de corriente que atraviesa un alambre, la sección transversal del alambre, esta área transversal, y un ampere es un coulomb de carga que atraviesa esa sección transversal en cada segundo. ¿Bien? Ese es el sistema internacional de unidades, porque es más fácil definir los coulombs en términos de los amperes. ¿Ok? Va el chiste, pero no lo voy a explicar porque esto es un curso de física divertida para gente universitaria. Allá siempre coloco a adultos, entonces horario 8 p.m, no mentiras. Entonces simplemente voy a contar el cuento. El profesor Henry Londoño dice que el túnel de la Javeriana, allá en la 40 con séptima, se llama el túnel ampere, porque pasa un coulomb por segundo. No me aguanté las ganas, no me va a reír ni siquiera. Al que no le pareció chistoso, lo siento. Noten cómo nos demoramos explicando el pasado. ¡Ja! Lo que falta por descubrir.
Hemos hablado de modelos atómicos y todavía no hemos enunciado el primer modelo atómico. Por fin, con su descubrimiento, Thomson habló del modelo del pastel de pasas. Evidentemente, él se dio cuenta que había una carga negativa, 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, la carga del electrón, y que debería haber un objeto para garantizar neutralidad que tuviera la misma carga pero positiva. Y esa es la carga del protón. ¿Sí? 1.6 más 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Eso está curioso, porque si uno se pone a mirar las cargas, pero nosotros vamos a tomar la carga del electrón y la carga del protón igual, positivo, negativo. Entonces el hombre llega y dice, pues el átomo debe ser una vaina así. Todo esto, carga positiva. Esa es la carga positiva. Y ahí incrustados, como en un pastel de pasas, están los electrones. Seguramente al hombre le gustaban mucho los pasteles de pasas. Y estos son los electrones. Y esta masa del pastel son los protones. Y ese es el primer modelo. Eso sí es un modelo, en el sentido de que un modelo trata de organizar la realidad. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Ese es el modelo del pastel de pasas de J.J. Thomson, que enunció despuesito de que descubrió el electrón. Y no olviden ustedes que J.J. Thomson se ganó el premio Nobel y el hijo también se ganó el premio Nobel. ¿Listo? Hasta ahí el capítulo de hoy, porque seguimos con modelos atómicos, pero ya con una velocidad mayor, porque prácticamente con eso ya tenemos todos los elementos para poder hacer... No, mentiras. Pero bueno, seguimos luego. Conquistar el mundo no te costará